Buenas tardes, Mercado Fitness, buenas tardes, Hispanoamérica. Bienvenidos a una nueva edición de El Diario del Lunes, esta vez un viernes. Esta es la quinta edición, si no me equivoco, tratando de mostrarles en este espacio un poco de lo que está sucediendo con el sector de gimnasios y clubes deportivos en Europa, atravesando la segunda ola de COVID. Con la intención de tratar de anticiparnos en nuestra región a lo que puede llegar, lo que podría llegar a suceder en nuestros mercados dentro de algunas semanas o en un par de meses pasado el verano, en el caso de Sudamérica. Este espacio, como ustedes saben, está patrocinado por Socio Plus, software de gestión. Así que antes de comenzar a charlar con el entrevistado del día, que es Miguel Rodrigo, vamos a ver juntos este anuncio del sponsor. ¿Necesitas un sistema que te permita brindarle la mejor experiencia a tu cliente? Sabemos que organizar los procesos de tu centro deportivo es clave. Por eso creamos Socio Plus, tu software de gestión integral para clubes, natatorios y gimnasios. Tus clientes podrán gestionar reservas, recibir recordatorios y cumplir con el aforo permitido. Podrás ofrecer contenido on demand y transmitir clases en vivo. Además, con nuestro sistema de geolocalización podrás visualizar de dónde provienen tus clientes y analizar las estrategias comerciales. Mediante tu app personalizada podrás fidelizar a los clientes con una credencial virtual, descuentos y beneficios. ¿Por qué elegirnos? Contamos con un servicio de postventa 24/7. Te facilitamos los cobros recurrentes mediante la plataforma de débitos automáticos. Socio Plus te ofrece el sistema más innovador para que planifiques y automatices los procesos de tu gimnasio. Con nuestra app podrás tener un contacto estrecho con tus clientes. Socio Plus, tu sistema de gestión de clubes, natatorios y gimnasios. Gracias entonces una vez más a Socio Plus por el apoyo a este espacio y como les comentaba hace un minuto nada más, estamos con Miguel Rodrigo desde el Reino Unido. Miguel es español, así que nos va a hablar, espero, en un perfecto castellano, para comentarnos un poco su mirada. Miguel trabaja en David Lloyd, que es una cadena muy conocida en Inglaterra. Así que, Miguel, primero agradecerte. Gracias por regalarnos algunos minutos de tu tiempo y bienvenido a este espacio de Mercado Fitness. Muchas gracias, Guille. Un placer colaborar con vosotros por primera vez. Y nada, espero que mi visión y bueno, mi opinión pueda ser valiosa para todos los oyentes. Bueno, sin duda, así será. No ha sido fácil para nosotros dar con profesionales del sector hispanoparlantes en algunos mercados. Inglaterra es uno de esos mercados. Contanos un poco primero acerca de vos, hace cuánto tiempo que estás trabajando ahí, qué habías hecho antes en España, de qué ciudad de España vienes, en fin, todo lo que puedas como para conocerte un poco más. Perfecto, pues como bien has dicho, soy español de Toledo, una ciudad muy monumental y muy bonita, muy cerca de Madrid, muy conocida, todo el mundo se lo recomiendo. Nada, pues el deporte siempre ha sido mi pasión, ya que mi padre siempre ha sido un gestor deportivo y yo siempre he querido ser como él o quería ser como él y mi pasión me viene de ahí, deportista, maratoniano, etc. Estudié ciencias del deporte siguiendo mi pasión para poder formarme, digamos, en los estudios superiores deportivos y, bueno, pronto me di cuenta de que mi pasión era el mundo del fitness. Estar en lo que más me ha gustado y eso es lo que siempre intenté. Entonces, bueno, trabajé en España como entrenador personal, como entrenador de diferentes clases colectivas, natación, un poco de todo. Y llegó un momento en el que me di cuenta que si quería expandir mi skill set, si quería formarme como un gran profesional y cumplir mis sueños profesionales, debería irme a uno de los grandes mercados mundiales, como es en el Reino Unido. El reto, el reto era doble, ya que mi intención era mejorar mi inglés, que hoy en día pues, es imprescindible. Hoy está viendo un ranking de
los países del mundo y España está el número 37 en los países que mejor o peor hablan inglés, es decir, muy, muy, muy bajo, cuando nuestros vecinos portugueses están los octavos. Entonces, pues tenemos un gran reto con eso en España. Y nada, pues decidí venirme aquí, ya que, bueno, pues es un gran mercado, el primer mercado europeo, el segundo del mundo en el sector del fitness, y llevo aquí 5 años. Igual, empecé mejorando, empecé como entrenador personal, dando clases, y ya me metí en el mundo de la gestión, llevando equipos. Mi primer gran trabajo aquí fue para Fitness First, que ya os contaré ahora un poco más adelante la situación en la que están, y luego pues conseguí entrar en David Lloyd, que como bien has dicho es la número 1 en beneficio en 2019, y bueno, pues uno de los estándares en el sector o en la parte premium del mercado. Y aquí estamos actualmente pues trabajando. Miguel, hacenos por favor un breve raconto de la evolución del sector en el contexto de pandemia. Cerraron en marzo. ¿Cuándo pudieron reabrir por primera vez? Por primera vez, si no recuerdo mal, fue hacia fines de julio o por ahí. Y bueno, ¿hace cuánto que están cerrados de nuevo? ¿Cuándo prevén reabrir? ¿Cuándo en teoría tendrían autorización para reabrir? Hacenos por favor un breve resumen de los últimos meses. Perfecto. Aquí me gustaría empezar con un pequeño repaso de geografía. Lo que llamamos el Reino Unido se compone de cuatro estados, digamos, independientes pero dependientes a la vez, que son Inglaterra, capital Londres, Escocia, capital Edimburgo, Gales, capital Cardiff, y Irlanda del Norte, capital Belfast. Los 4 tienen diferentes gobiernos, por lo tanto la situación es diferente en los 4 estados, aunque luego en el Parlamento en Londres todos se juntan y debaten, pero cada uno tiene libertad total para poder realizar las consideraciones que consideren oportunas. La situación es diferente, como he dicho. Por ejemplo, en Escocia están abiertos bajo un sistema de escalas del 1 al 4. Casi todo el país está en escala 3, que significa que solo se puede hacer entrenamiento personal. Entrenamiento individual, es decir, no hay clases, tú puedes ir a entrenar al gimnasio y se acabó. Y escala 4, algunas de los grandes ciudades como Glasgow están en zona 4, que es cerrados. En Irlanda del Norte solo está permitido para entrenamientos individuales también. Gales, hubo un pequeño lockdown hace 2 semanas, de 2 semanas, que lo llaman el cortafuegos, y fueron los primeros que fueron al segundo lockdown, y ya están abiertos de nuevo. Y aquí en Inglaterra estamos cerrados por 4 semanas. Empezamos el día 4 de noviembre hasta el 2 de diciembre, es decir, son 4 semanas. Creemos que será el 2 de diciembre cuando se abra, pero siempre dejaron muy claro que el plan estaba abierto a cambios. Entonces, bueno, pues yo ahora mismo personalmente aquí en Londres, en Inglaterra, estoy en casa. Los gimnasios están completamente cerrados. Todos los servicios no esenciales están cerrados, y pues eso, la industria sufriendo muchísimo en estos momentos. El timing que me has preguntado al principio, el primer cierre fue del 25 de marzo del 20 de marzo al 25 de julio. Estamos hablando de 4 meses completamente cerrados. Luego reabrimos el 25 de julio y hemos estado un poquito más de 3 meses abiertos, y el día 2 hemos vuelto a cerrar por 4 semanas. Eso es un poco
a bote pronto el timing que estamos llevando. Miguel, ¿se puede hacer ejercicio al aire libre? ¿Puedes salir a correr? ¿Puedes salir a andar en bicicleta? Exactamente. A diferencia de otros países de Europa, y me imagino que otros países en el mundo, por ejemplo, yo me fijo en España, o sé del caso de España, el lockdown fue completamente en casa, no se podía salir para nada, aparte de ir al médico o comprar en el supermercado. Aquí siempre se ha mantenido la opción de poder salir a ejercitarse al aire libre. Es tiempo ilimitado y veces ilimitadas durante el día, siempre y cuando sea con alguien de tu casa, de tu bubble, como lo dicen aquí, tu burbuja, o con una persona fuera de tu burbuja. Es decir, yo podría ir a pasear con un amigo, pero solo los dos. Obviamente con... O con tu entrenador personal. Exactamente, o con mi entrenador personal. Entonces sí que las sesiones personales están permitidas, solo una persona a la vez, exactamente. Entonces, bueno, el gobierno británico siempre ha hecho hincapié en la importancia del ejercicio físico, por eso se ha permitido, siempre se ha permitido poder salir y ejercitarse, pero el gran debate es que en el otoño-invierno británico que estamos hoy en día, que se hace de noche a las 3 de la tarde, yo hoy no he visto el sol, por ejemplo, porque ha estado lloviendo todo el día, la actividad física va a estar completamente muerta, porque no existe una opción de poder ejercitarse indoor en ningún caso. Entonces está muy bien poder salir a la calle a ejercitarte todo lo que quieras, pero si no para de llover y hace frío, pues no incita mucho a estar activo. ¿Qué puedes contarnos sobre los 3 meses que estuvieron abiertos en términos de porcentaje de los usuarios que regresó, perfil de esos usuarios, las actividades más elegidas durante ese tiempo? ¿Qué nos puedes contar? Fue brutal, ha sido brutal la respuesta. Nunca, o sea, me siento súper orgulloso del trabajo que todo el sector ha hecho durante estos 3 meses y de la respuesta de los usuarios. Ha sido increíble. Estamos hablando en el caso de David Lloyd, que creo que puede ser una muestra representativa, un 75% de retorno, que es bastante alta, y desde el primer momento, o sea, el día 25 de julio cuando abrimos, nosotros en mi centro registramos 1000 visitas, que es tan solo un 5 o 10% menos que el mismo día del año pasado. Es decir, ya desde el primer día la gente respondió muchísimo. La consideración que se tiene en este país por el fitness es diferente a la que se tiene, por ejemplo, en España o en Latinoamérica. Está mucho más arraigada dentro de la sociedad, se ve como mucho más normal tener tu membership en un gimnasio. Entonces creo que, bueno, pues que es una parte más de la vida de los británicos, si lo comparas con otros países, como puede ser, por ejemplo, España, que todavía sigue siendo algo un poco más exclusivo o un poco más para ciertas personas. Entonces, un dato curioso que puedo decir es las personas mayores. Ha sido increíble la respuesta de las personas mayores, porque piensa que el Reino Unido es un país anglosajón, por lo tanto es todo lo contrario a nosotros, latinos. Es un país mucho más individualista, mucho más encerrado, no se relacionan tanto entre ellos. Entonces el problema de la soledad, el problema de personas que están aisladas es importante. Entonces personas mayores que no tienen a nadie utilizan el centro deportivo como un centro de ocio, de relaciones, para poder ver a más gente. Ha sido brutal la respuesta de esa población cuando
podríamos pensar que eran los que estaban más asustados, pero los estándares de limpieza y de distanciamiento social han sido tan buenos que constantemente nos daban la enhorabuena y nos decían muchísimas gracias, nos hacéis sentir muy, muy seguros, nos estáis dando esa oportunidad de poder ejercitarnos y de poder charlar con gente que no tendríamos. Entonces, muy, muy, muy positivo, la verdad. Te cuento un poquito más en detalle. En cuanto al tema de ventas, ha sido brutal. Estamos hablando de, solo en mi centro de nuevo, que es un centro que tiene unos 6.000 socios, estamos hablando de 250, 300 nuevos socios al mes. Es decir, en los 3 meses que hemos estado abiertos hemos podido coger a 800, 900 nuevos socios. Es decir, hemos suplido completamente a la gente que se ha desapuntado o que se mantiene la membresía congelada gracias a las ventas. Ahí te quería hacer varias preguntas. La primera es, dentro de esas 300 altas mensuales, más o menos, ¿tienes una idea del porcentaje de nuevos usuarios versus los retornos? ¿O eran 300 nuevos, o sea, más los que volvían? Sí, 300 nuevos. O sea, 300 personas que han pasado por el departamento de ventas y han contratado un nuevo membership. Es decir, eran personas que no eran socios de David Lloyd en los últimos 3 meses, creo. Es decir, completamente nuevos, sí, exactamente. Entonces, ahí lo podemos ver de... Perdón, continúa. No, por favor, termina. No, ahí podemos hacer puede haber dos interpretaciones. Una es que el boom del fitness está más en auge todavía, o la otra interpretación es que debido a las características de David Lloyd, que es un servicio mucho más premium, en lo que las instalaciones son mucho más grandes, hay mucho más espacio. Nosotros no hemos tenido que cerrar ninguna máquina. Hemos tenido espacio en la sala de musculación para poder separar las máquinas y todas han estado operativas. Imagínate si es grande. Entonces, la otra visión es que la gente ha priorizado espacios más seguros a otro tipo de gimnasios que tenemos constancia que han tenido que cerrar, como por ejemplo Fitness First, se supo que tuvieron que cerrar y fue comprada por otra empresa. Entonces creo que la gente quiere seguir entrenando, pero no le importa invertir un poco más en unas instalaciones o en un membership más caro, como es David Lloyd, pero que ofrezca más, más seguridad, más distanciamiento social, etc. Esas dos pueden ser las Miguel, maneras de para situarnos un poco en contexto, David Lloyd es una cadena de cuántos clubes, los clubes tienen en promedio, qué superficie, y recién decías que en la sede en la que vos estás tienen 6.000 usuarios, o sea, son clubes grandes. Son clubes muy grandes. Estamos hablando de 115 en el Reino Unido, más hay 2 clubes en España, un club en Italia, varios clubes en Bélgica, hay varios. No sé exactamente los metros cuadrados, pero es que ya no se llaman gimnasios o clubes, se llaman leisure centers, y estamos hablando de que tienen guardería, tienen actividades para campamentos para niños, 2 piscinas, piscina exterior. ¿El ticket promedio en cuánto está? Vamos a decir 120 libras, que son como 120 euros. No sé cuánto es en dólares. Ok, sí, un poquito más de dólares. Bien, perfecto, sí. O sea, un precio probablemente de los más altos del mercado, ¿no? Sí, a ver, tenemos boutiques como Equinox y otras
otras que ya son mucho más top también por la localización en la que están, pero digamos una empresa democratizada en la que todo el mundo tiene acceso. David Lloyd es la más popular, sin duda, y es un membership Bien. caro, desde luego. Recién hablabas de usuarios adultos mayores. Te pediría que nos describas a grandes rasgos las restricciones con las que estuvieron funcionando. Hablabas también de un retorno de hasta el 75% de los usuarios. Quería saber en qué mes llegaron, o sea, si fue sobre el final, cuando tuvieron que cerrar, que lograron ese 75%, o más sobre el comienzo y después lograron sostenerlo. Y que me cuentes esto de las restricciones, obviamente el distanciamiento social al que hacías mención recién. ¿Qué pasa con el uso de mascarilla? La cantidad de tiempo que se pueden quedar en la instalación, asistir con o sin reservas, ¿cómo funcionó? Bueno, pues muy buena pregunta. Nosotros no hemos tenido un porcentaje, como se ha tenido, por ejemplo, en España, en otros sitios, 50%, 30%. Nosotros simplemente hemos cogido el tamaño de la sala en la que estábamos operando, ya sea el gimnasio o ya sean los estudios para clases o la propia piscina, y lo hemos dividido entre 1,5, que es 1,5 metros, que es la distancia que se debe guardar para evitar contagios. Entonces, hemos tenido aforos muy grandes. Es decir, en el gimnasio hemos tenido aforos de 180 personas. Nunca hemos llegado a más de 60 o 70 personas, pero estábamos hablando de que si hubiéramos llegado sería un gran aforo. En los estudios, por ejemplo, en el estudio de spinning teníamos 13 bicicletas. En el estudio de baile, de danza, de body pump, etcétera, simplemente teníamos unas pegatinas para marcar dónde las personas se debían colocar. Teníamos 20 personas en el estudio. De nuevo, lo único que tomamos en consideración fue que cada persona estuviera a 1,5 metros de distancia. Entonces, estamos hablando de que estaba bastante, es decir, un estudio con 21 personas, normalmente podríamos tener a lo mejor 25 o 26, no estamos hablando de tanta diferencia. ¿Uso de mascarilla? Cero. Okay. Yo no... ¿Y el staff tampoco? ¿Perdón? ¿El staff tampoco? ¿Los monitores tampoco? Nada, yo no he utilizado una mascarilla en todo el tiempo que he estado, o sea, he utilizado mascarilla para ir al supermercado, para ir a la tienda, pero en mi puesto de trabajo yo no he utilizado mascarilla porque lo que nos ha hecho poder evitar eso, que creo que no es positivo, pero pues es como lo han hecho aquí, es que sí, en todo momento es un espacio en el que en todo momento se puede mantener un distanciamiento social. Entonces, lo que diferencia, por ejemplo, un supermercado de un gimnasio es que en el supermercado se considera que no vas a poder mantener el 1,5 metros en todo el momento, entonces por eso tienes que llevar mascarilla obligatorio, y en el gimnasio se considera que vas a poder mantener esa distancia de seguridad en todo momento y no se utiliza mascarilla. Creo que debe ser de los únicos países de los únicos países en los que no se utiliza, pero bueno, y otro dato muy curioso que tampoco me he preguntado a varias personas en España y no me han sabido dar: totalmente prohibido el uso de toalla, cuando en España, por ejemplo, es obligatorio. O sea, nosotros teníamos un cartel en la puerta de entrada prohibiendo el uso de toalla, y hemos tenido conversaciones y discusiones con socios por ese tema, porque decían que necesitaban la toalla para poder secarse, etcétera. Imagínate en una clase de spinning sin una toalla. Pues el uso de toalla está prohibido porque se considera que iba a favorecer a la contaminación cruzada. Porque si tú usas la toalla, te secas el sudor, okay, lo pones en el banco se va a impregnar de tu sudor. Entonces, lo que hemos estado utilizando es Blue Roll, papel azul de rollo, y spray.
Entonces, imagínate las toneladas de papel que hemos gastado, o sea, nos estábamos gastando 300 libras a la semana solo en papel. Papel. Exactamente. Entonces, y restricciones en cuanto a la edad no hay. O sea, podían trabajar con niños y podían trabajar con adultos mayores. Exactamente. Nosotros, como somos un club familiar, pues hemos seguido haciendo clases de natación, clases de tenis para adultos, para mayores, todo tipo de clases. Lo que sí teníamos, lo que sí también hacíamos, y eso ha sido, digamos, algo que los usuarios han agradecido mucho, es normalmente o en otras épocas nosotros preguntábamos a los usuarios que limpiaran las esterillas o los bloques que utilizaban para yoga o todas las barras y discos de body pump. Durante este tiempo les estamos pidiendo que dejen el estudio lo antes posible y nosotros, el equipo, con equipos especiales, limpiamos todas las esterillas, todo el suelo, todos los discos, para así de esa forma garantizar los estándares de limpieza que nosotros queremos. Entonces, piensa que esto ha supuesto doblegar el staff que necesitamos, porque necesitamos más personas simplemente para la limpieza, pero a la vez esto ha creado una impresión en los usuarios increíble, que tú dejes la clase y que sepas que todo ese equipamiento que has utilizado se va a limpiar bajo los estándares que el gobierno pide después de cada clase, es un gran beneficio. Sí, la impresión que causa es muy buena. Exactamente. ¿Qué diferencias encuentras respecto de este cierre de hace un par de semanas y el cierre de marzo? El cierre de marzo es como cuando un niño va por el primer día de colegio, pues no teníamos ni idea de lo que estaba pasando, no sabíamos con lo que estábamos tratando, entonces tuvimos que hacer caso al gobierno porque pensábamos que eso era lo mejor, es decir, no sabíamos con lo que estábamos tratando y simplemente intentamos seguir las normas que nos impusieron lo mejor posible para mantenernos todos sanos y libres del virus. Pero en este segundo lockdown, como he comentado, después de 3 meses trabajando, viendo cómo estábamos funcionando día a día y conociendo los datos que Sanidad, etcétera, estaban aportando, estamos hablando de las cifras ahora salen por todos los lados, de un 0,99 por cada 100.000 casos. Creo que la media europea, lo escuché el otro día, eran 0,78. Es un poco más alta de la media europea, pero también piensa que el uso de gimnasios en el Reino Unido es mayor que en los otros países. Entonces es 0,99 por 100.000, cuando en la calle o en un supermercado creo que son 190 por cada 100.000. Entonces, sabemos el beneficio que estamos aportando a la sociedad, sabemos lo que la sociedad británica nos necesita, una de las más obesas de Europa. Entonces, dándonos cuenta de todo eso, dándonos cuenta de que somos lugares en los que estamos libres de contagios, pues ha sentado muy mal, porque hemos hecho un trabajo muy duro durante estos 3 meses para mantener a la población activa y para demostrar que somos sitios salubres y limpios, y no nos han tenido en cuenta y nos han vuelto a cerrar. Entonces, existe ese resquemor de no saber por qué, de que lo han cerrado porque han querido, pero no porque los datos digan que somos lugares peligrosos o que puedes contagiarte de COVID en un gimnasio. Daba la sensación en octubre, cuando leías las noticias y Boris Johnson visitando gimnasios y las noticias sobre lo importante que fue para él en su recuperación el ejercicio físico, daba la sensación de que era casi imposible que en el caso principalmente de Inglaterra tomaran una decisión así, ¿no? Sí, pero bueno, es la decisión que tomaron y
Ahora lo que se está haciendo, de hecho el lunes ahí se reúne el Parlamento, es evitar, porque ya se está hablando de la tercera ola, que va a ser en enero, no es que vaya a ser, pero claro, este lockdown, la razón de este lockdown es poder tener cuanto menos casos posible para poder celebrar la Navidad en familia. Todo el mundo se va a contagiar en Navidad y van a tener que hacer otro lockdown en Navidad, para Año Nuevo en 2021, exactamente. Entonces, pues bueno, pues ahora el debate que se va a hacer el lunes es para intentar clasificar a los gimnasios como esenciales y que no nos cierren en enero, porque ya te digo, estamos hablando de una población que el 28% de la población es obesa en el Reino Unido, es la población, el país con más obesidad en Europa. Estamos hablando de que el 40% el 40% de los muertos por coronavirus tienen obesidad. Entonces, pues estamos hablando que es totalmente básico para mantener a la población, activa. Esto no es Málaga, en el que te puedes ejercitar casi todos los días del año al sol. Aquí necesitas un techo para poder ejercitarte. ¿Qué medidas tomó la cadena al momento de enterarse del cierre? ¿Qué habían hecho? O sea, ¿mantuvieron la oferta de clases online? ¿Qué hicieron ahora cuando cerraron para pasar estas semanas? Sí, pues al principio del primer lockdown, en marzo, se creó una plataforma online que no existía, como un poco creo que en todo el sector mundial nos pilló a todos desprevenidos, y el trabajo que teníamos que haber hecho en 5 años lo hicimos en 15 días. Entonces, bueno, David Lloyd creó su propia aplicación, la ha mantenido durante la apertura porque el feedback fue muy bueno y creemos es una tendencia mundial. El fitness online es ya un complemento importante para el sector y sobre todo pues para proveedores como nosotros, para complementar la oferta presencial, y lo estamos manteniendo durante este lockdown. Entonces existen clases en directo, 3 o 4 clases en directo que se quedan grabadas y está funcionando muy bien. Normalmente tenemos yoga, pilates, algo así un poco más holístico, y alguna clase un poco más cañera como puede ser HIIT o glúteos, abdominales y piernas, algo así. Y sí, está funcionando muy bien. Rodrigo, 2 preguntas más. La primera es, un poco estuvimos conversando en la semana, te comenté que una de las problemáticas que se han visto en los clubes y en los gimnasios aquí tiene que ver con la dificultad para lograr que los monitores, fundamentalmente de clases colectivas, de fitness grupal, vuelvan a dictar clases en los gimnasios porque han armado sus propios grupos con los que están dictando clases fundamentalmente en plazas, en parques, en espacios públicos, y eso está generando cierta polémica, cierta rispidez, cierto enfrentamiento, y cuando te consulté al respecto me contabas algunas particularidades de cómo son las cosas en Inglaterra. ¿Podrías hacer un breve repaso? ¿Es tan fácil para un monitor, digamos, si quiere, no sé, quedarse con el grupo que antes atendía en el gimnasio, ahora afuera, dándole clases por Zoom o en un parque? Bueno, aquí creo que es importante remarcar 2 cosas. Una, primeramente, vamos on and on con Elo, el tiempo. El clima aquí no permite ahora mismo ejercitarte en un parque porque va a estar frío, va a estar húmedo y va a estar lleno de barro, y nadie quiere ejercitarse en un parque. Y la segunda es la tradición británica por el fitness, es decir, cuando en España estábamos empezando a descubrir ejercicios o maquinaria que ya se llevaban utilizando, o tendencias o clases. Entonces, la tradición es muchísimo mayor aquí y la gente aprecia el gimnasio. Entonces,
Creo que ese no es un gran problema aquí todavía, es decir, no va a existir una fuga o un robo de clientes sí, exactamente, para los proveedores. No creo que vaya a ser un grave problema. Ya te digo, la gente tiene mucha tradición en el levantamiento de pesas, las clases, y creo que no va a afectar tanto como podría afectar en otros países. Y además de eso, me habías comentado acerca de algunos detalles que están contemplados en el contrato que los monitores, los entrenadores firman con el gimnasio, que entre otras cosas les impide o les dificulta eso. Sí, exactamente. Existen cláusulas en el contrato. El que te mandé era en mi propio contrato. Y existen cláusulas en las que, pues eso, tienes que firmar cuando comienzas que no vas a, por ejemplo, no vas a representar a la empresa una vez que la hayas dejado, no vas a trabajar en otra empresa de fitness o en otra empresa que ofrezca los mismos servicios en un radio de 40 millas, no vas a tomar o quitar ningún cliente para darles actividades por tu propia cuenta. Es decir, todo eso se puede investigar y te puede desencadenar en una demanda judicial porque estás incumpliendo un contrato. Entonces, existe y se hace, y yo personalmente he tenido un caso. Uno de mis entrenadores estaba entrenando en un parque a un cliente nuestro, y en un parque alrededor del gimnasio, y lo vieron y tuvimos que tomar medidas. Entonces, pues es difícil, pero bueno, existe y creo que puede ser una medida importante para evitar esa fuga. Miguel, la última. Los operadores en general aquí, después de tantos meses cerrados, porque en muchas ciudades han estado en promedio más tiempo cerrados de lo que han estado los gimnasios y las instalaciones deportivas en Europa, estamos hablando de 5, 6, 7 meses cerrados, ven con mucho escepticismo la posibilidad de tener que volver a cerrar. Probablemente un escepticismo parecido al que tenían en Inglaterra a principios de octubre, ¿no? Cuando te comentaba que veíamos todas esas noticias de Boris Johnson tan pro fitness. ¿Qué consejos les darías? ¿Qué sugerencias les darías a los fines de prepararse para una eventual segunda ola y tener que volver a cerrar de nuevo? Pues el primer consejo, el otro día en la charla que tuviste con el colega italiano, tenemos que reivindicar lo que es nuestro, y tenemos que reivindicar lo que hacemos. Tenemos que darnos cuenta que el fitness es más allá de el culturismo o los músculos o un cuerpo bonito. Estamos hablando de salud, estamos hablando de un hospital cura, pero nosotros prevenimos. Estamos hablando, como he dicho antes, que ser obeso aumenta el riesgo de morir por coronavirus en un 40%. Ser activo regularmente reduce el riesgo de sufrir depresión 30%, y tenemos datos de estos todos los que queramos. Entonces, por favor, recopilen todos estos datos, por favor, luchen y hablen con las autoridades, porque no está todo perdido. No pensemos que las autoridades no nos van a escuchar. Algunas veces ni siquiera saben los datos que nosotros manejamos. Entonces, únanse, luchen y dejen bien claro que nosotros somos parte de la solución y no del problema, como se está diciendo en España, y que somos salud, somos totalmente imprescindibles. Es el punto 1. El punto 2 es comunicación con los socios. Cualquier cosa que pase, comunicación, mantenerse de su lado, incluso aunque sea para cobrar. Es decir, tenemos que cerrar, pero les vamos a cobrar. Mantenerles informados, porque ellos van a ser los
los socios del futuro. Entonces, seguir dándole servicio. Y el punto 3 viene en línea con el punto 2, la oferta online. Nos guste o no, la oferta online puede que en algunos momentos sea nuestra única salvación, como puede ser el momento aquí ahora mismo en Inglaterra. Yo soy un gran apasionado de levantamiento de pesas, pero como ahora no lo puedo hacer, pues tengo que hacer flexiones. Pero hay gente que le es suficiente moverse en casa y hacer actividad regulada mediante online. Entonces empiecen a preparar la plataforma online, porque puede que sea la salvación si os cierran de nuevo, y sobre todo es un complemento imprescindible, creo, en la oferta que se vende. Es decir, ya no solo vendes el espacio físico, ya no solo vendes las instalaciones, las maquinarias, los vestuarios que tengas, también estás dándole un extra a tu membership, que son la posibilidad de hacer clases online en tu casa. Si has tenido un día muy ajetreado y no te da tiempo ir al gimnasio, vas a tener la posibilidad de hacerlo online. Entonces, luchar por lo que es nuestro, luchar por la salud de la población, comunicarse con los socios y mantenerles, porque son los socios del futuro. Y 3, desarrollar una plataforma online que funcione. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo y te prometo que te vamos a molestar de nuevo pronto. Por favor. Muchas gracias y nos vemos pronto, un placer. Un abrazo. Gracias a todos por acompañarnos, los que nos acompañaron en vivo, los que se van a sumar después. Un agradecimiento especial una vez más al sponsor, a Socio Plus. Los invito a visitar su web, socioplus.com.ar, y en redes sociales @socioplusar. Será hasta la próxima, nos vemos el lunes. Chau, chau.